Hola, mis niños, mis niñas, buenos días. ¿Cómo amanecen? Vamos a hacer un pequeño repaso sobre los temas que hemos venido viendo a través del taller, donde debíamos mirar algunos videitos que son los que nos daban como la claridad para responder. Entonces, vamos a hacer un repaso rapidito de esos temas. El primer tema era qué es las ciencias sociales, la importancia de las ciencias sociales y lo relacionado con la historia. Entonces entendemos primero lo que es el título, ciencias. Ciencias dice que es el conjunto de conocimientos organizados que surgen a partir de una investigación. ¿Quién realiza ese trabajo? Pues una persona que le encanta hacer investigación, que le encanta hacer preguntas sobre su medio, que le llama la atención conocer más de las cosas que tiene a su alrededor. Entonces, el investigador es el que básicamente se encarga de crearnos nuevos conocimientos y dárnoslos a conocer. ¿Qué proceso realiza este investigador? Entonces, no es fácil, el sistema de investigación no es fácil, es bastante largo, bastante arduo, pero cuando a uno le encanta, lo hace con mucho gusto. Entonces, tiene el investigador lo que hace es hacer una observación de un hecho que le llame la atención. Generalmente esos hechos le crean preguntas y a partir de una pregunta se va a hacer una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es intentar darle respuesta a esa pregunta que se realizó y crea una posible respuesta. Como la respuesta no está confirmada, entonces tiene que llevarlo a la experimentación y cuando concluya que es correcto, entonces saca conclusión, saca normas, saca leyes y de esa forma es que se han ido creando a partir de la ciencia muchísimas leyes. Esto no es nada fácil. Ahora, ¿nosotros podríamos ser investigadores? Claro que sí. Generalmente, muchas cosas que nosotros vemos a través de la vida nos crean dudas. Nos hacemos preguntas, pero nos quedamos hasta ahí. No le buscamos respuestas. Cuando nosotros empecemos a buscar respuestas de muchas cosas, nos convertimos en un investigador. Y las sociales, ¿qué es las sociales? Pues nos habla de la sociedad, del grupo de seres humanos que ha existido a través de la historia, a través de la vida, a través del surgimiento del homínido. Entonces, de esta manera decimos que estamos hablando de las ciencias sociales. ¿Cuál es la importancia de las ciencias sociales? Entonces, nada menos ni nada más es la que se encarga de estudiar al ser humano, pero al ser humano solito no, al ser humano en sociedad, de tal forma que se prepare eficazmente para enfrentar nuevas situaciones. Cuando hablamos de toda una sociedad, ustedes saben que tenemos que buscarle soluciones siempre para que todo un grupo pueda vivir en paz, pueda vivir en armonía y para eso es que empiezan a crearse las normas, las directrices, que es lo que nos va a permitir vivir tranquilos. Recordemos que el ser humano vino a este mundo a ser feliz y para ser feliz tiene que tratar de respetarse a sí mismo y respetar a los demás. No tratar, hacerlo. ¿De qué se encargan las ciencias sociales? Las ciencias sociales estudian muchísimos campos. Vamos a ver primero algunas de las cosas de las que se encarga, para que veamos lo amplio que es el conocimiento en las ciencias sociales. Aquí vemos nosotros en esta primera lámina acontecimientos del pasado, entonces se estudia todo lo que es la historia, relaciones establecidas a partir de la familia, mire, un tema diferente.
Aquí vemos todo lo relacionado con la democracia, qué es lo justo, qué es lo injusto, elementos que conforman el universo, em, las formas de poder, mm, los partidos políticos, tipos de gobierno. Aquí hablamos de todo lo que es la economía. Entonces, observemos 6 temas aquí nomás que son tocados por las ciencias sociales. Miremos otros. Aquí hablamos de la actitud y los comportamientos del ser humano. Entonces, la psicología también es parte de las ciencias sociales. Aquí hablamos del origen y la evolución del homínido, era también historia. Recordemos lo que vimos en el centro comercial Plaza Central. Ahí aprendimos muchísimo, acordémonos de Lucy, de cómo fue ese proceso de hominización hasta llegar a lo que somos hoy, el Homo sapiens sapiens. Tenemos aquí, perdón, tenemos aquí la representación de los espacios del planeta Tierra a través de los mapas. Entonces nos está hablando de lo que es la cartografía. Aquí observamos las diferentes formas que tiene la Tierra, sus características, su importancia. De eso se dedica la geografía. Aquí en esta parte hablamos de la cantidad de población, esa cantidad de población, cómo se relacionan unos grupos con otros, cuántos nacen, cuántos mueren, cómo se distribuyen en los diferentes espacios del planeta Tierra. Todo eso lo estudia la demografía. Y aquí observamos cómo un investigador está sacando vestigios que deja el ser humano, o sea, elementos que encontró en algún lugar del planeta Tierra y que le va a dar mucho conocimiento de cómo vivieron en esa época esos grupos. Cada uno de estos objetos es a lo que nosotros le llamamos precisamente las fuentes, que fue uno de los temas que tuvimos como un poco de dificultad porque era bastante nuevo. Entonces, esto es una fuente, esto es otra fuente, otra fuente. Esos elementos los coge el investigador, los estudia, los analiza y saca nuevos conocimientos. Por lo tanto, para facilitar el estudio de todos estos temas, lo que hizo las ciencias sociales em, a través de los historiadores, que fueron los que organizaron todo este tipo de conocimientos, toda esta magnitud de conocimientos, fue organizar unas ciencias auxiliares de las ciencias sociales. Pero cada una de esas ciencias hace parte de las ciencias sociales. Entonces, ¿qué son las ciencias auxiliares? Son disciplinas académicas que ayudan a conocer, evaluar y utilizar las fuentes de las ciencias sociales, dejando siempre nuevos conocimientos en el ser humano. ¿Eso qué significa, mis niños, mis niñas? Que nosotros no debemos quedarnos con los conocimientos que nos dan, sino que a partir de esos conocimientos debemos crear nuevos conocimientos. Todo eso, ¿cómo lo hacemos? Pues a partir de lo que escuchamos y a partir de nuestras vivencias, nosotros podemos decir si esto es correcto, esto no es correcto, porque mis vivencias son estas o son aquellas. Así es que nosotros logramos realizar nuevos conocimientos a partir de los interrogantes que nos vamos creando. Aquí tenemos una síntesis de lo que son muchas de las ciencias auxiliares, no están todas. En el trabajo que yo les di punto 7, tampoco les di todas las ciencias auxiliares, sin embargo les di 14. Son muchísimos los temas que tocan las ciencias sociales. Entonces yo les pido, especialmente a los estudiantes que no han terminado su trabajo, tomen de aquí muchos de los conceptos que están ahí en las ciencias auxiliares, los trabajen y les realicen los dibujos.
Las ciencias sociales, ¿quiénes las crean? La crean todos los seres humanos. ¿Y cómo la creamos? Pues a partir de nuestras vivencias, a partir de nuestras acciones. ¿Cuándo la creamos? Todos los días. Todos los días los seres humanos estamos creando em, eh, historia, estamos creando ciencia social. ¿Quién quién organiza todas esas vivencias? Pues un historiador. ¿Qué quiere decir? ¿Que nosotros podemos ser historiadores? Claro que somos historiadores. Si nosotros tenemos una historia, desde que somos engendrados hasta el día de hoy, podemos crear una historia bastante maravillosa. De pronto a alguien por ahí le surja la inquietud y empiece a escribir. A veces resultan los libros de eso, de todas las vivencias que tiene un ser humano. Eso sería importante. Bien, veamos la esencia de una de las materias que nosotros vemos, la historia. ¿Qué es la historia? Pues es una ciencia auxiliar que estudia al hombre, su evolución y su relación con el medio, su relación con el planeta Tierra, su relación con la vegetación, su relación con los animales, su relación con todo lo que ha tenido a su alrededor y que le ha dado buena vida. ¿Cuál es el objetivo de conocer todo esto? ¿De qué pasó con los grupos anteriores? De no caer en los mismos errores y así aprender a mejorar nuestro futuro. Vuelvo y les digo lo que les dije hace un momento. Nosotros venimos a este planeta Tierra a ser felices y cuando buscamos no cometer los mismos errores, estamos buscando la felicidad. ¿Y qué es lo que básicamente estudia la historia? Entonces, se dedica a darnos a conocer el pasado para saber por qué tenemos un presente como lo tenemos, porque nuestro pasado está relacionado con el presente, y mirar de qué manera puede ser mejor nuestro futuro. Ya les decía, ¿para qué? Para no caer en los mismos errores, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos el porqué de nuestra actualidad, lo vamos a comprender mucho más cuando conocemos nuestro pasado. ¿Y de qué se vale el historiador para construir esos conocimientos? Entonces, allá en la gráfica ya veíamos algunos elementos y yo les decía, esos elementos son precisamente las fuentes que toman los historiadores y los investigadores para realizar nuevos conocimientos y eso es lo que les ha dado el conocimiento para que nos lo pasen y nos digan cómo fue que vivieron los grupos hace muchos millones de años. Entonces, se hacen uso de múltiples fuentes y esas fuentes son todos aquellos elementos, objetos, huellas, monumentos, escritos dejados por las personas del pasado. Todo lo que encuentran de diferentes épocas han servido para conocer la historia que tenemos hoy día. ¿Cómo que han encontrado? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una brújula muy antigua. A mucha gente le ha llamado la atención esa brújula. Entonces, a partir de ello, han hecho investigaciones. Inclusive hoy día tenemos brújulas muy digitalizadas, muy actualizadas, pero que han surgido a partir de estas primeras que realizaron. Tenemos elementos que están hechos en piedra, que utilizaron nuestros primeros hombres. Tenemos la forma en que decoraban las paredes, em, donde esas viviendas eran básicamente cuevas. Entonces vemos cómo aquí están cazando. O sea, ellos plasmaban en las paredes sus actividades y de esa forma es que se supo que era lo que realizaban. Aquí también tenemos diferentes actividades, la forma en que trabajaban, la forma en que producían cuando se inició el trabajo, para los que ya empezaron a leer el folleto que les dije en el último punto. Y aquí tenemos cómo arreglaban, por ejemplo, el cuero que utilizaban para los vestidos. Eso también fue un vestigio que los historiadores encontraron para poder saber cómo era que se vestían en esa época. Todos los elementos anteriores fueron creados por los mismos protagonistas del momento.
sea, los que vivieron en la época. Por eso se les llama fuentes primarias o fuentes directas. Son todos los documentos, objetos, tradiciones provenientes de la época estudiada. Aquí también podemos nombrar muchos más. Es el vestido, es la forma en que se relacionaban los unos con los otros, la forma en que criaban las familias, la forma en que criaban a sus hijos, si iban a estudiar o no iban a estudiar, que ya sabemos que en esa época no lo hacían. Entonces son muchísimos elementos los que se cogían de la época. ¿Qué otro tipo de fuentes hay? Observemos que ya son muy diferentes a las que vimos anteriormente. Entonces, tenemos un periódico, tenemos catálogos, tenemos libros, tenemos testimonios que se dan los diferentes grupos entre ellos, tenemos revistas y tenemos carpetas con muchos documentos que han ido siendo creados. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos son diferentes tipos de fuentes. ¿Por qué? Son fuentes que han sido creadas a partir de la investigación de muchos elementos. Entonces, por el hecho de ser resultado de una investigación, ya no son fuentes primarias, sino ya son fuentes secundarias. Vamos a mirar. Entonces, ¿qué podemos concluir de lo observado? Son fuentes que dan información creada a partir del análisis de elementos pasados creados por la misma sociedad. Por eso es el resultado de una investigación y se le llama fuentes secundarias. Si tú cogieras un elemento de tu casa y le hicieras un proceso de investigación, el elemento sería la fuente primaria y lo que escribirías a partir de la investigación sería la fuente secundaria. Entonces es muy sencillo. Lo que pasa es que como era algo nuevo, entonces pues nos costó un poquitico entenderlo. Y aquí, por último, entonces tenemos uno de los gráficos que les di en el trabajo, en el punto 14, que básicamente nos habla de cuáles son esos elementos que utilizan los historiadores e investigadores para poder producir nuevo conocimiento. Entonces, especialmente para los que no han podido terminar su trabajo, valerse también de este mapa conceptual para que puedan complementar sus resultados. Entonces, mis chicos y mis chicas, de esta manera hemos terminado un pequeño repaso. Es muy importante que todos los videos que les doy los miren porque ellos les dan facilidad para responderlos. Entonces, nos vemos en una próxima. Muchas gracias por haberme escuchado y que tengan buen día.